Conversamos con el magistrado Felipe de la Mata Pisaño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué tal? Un saludo para usted y todo su auditorio. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, magistrado. Ayer se dio un voto importante en el tribunal, en la sesión del Pleno, donde se tomó la determinación de no aceptar un par de propuestas que se plantearon para anular la elección de los ministras y ministros de la Suprema Corte. Dentro de la intervención o de las intervenciones que tuvo usted, magistrado, planteaba algunas dudas acerca de lo que se presentó a discusión, pero que también forman parte de la conversación política de las últimas semanas con respecto a esta elección. ¿Cuál fue el sentido de su voto? Si nos puede explicar a la audiencia de Imer Noticias, magistrado, y cuáles fueron los elementos que encontró usted para validar el sentido en contra de estos proyectos. Claro, Alberto, mire, lo primero que tenemos que decir que el Tribunal Electoral desde 1996, en que se constituyó como lo que ahora es, ha anulado un total de 73 elecciones. Estamos hablando que de más de 200,000 casos que se han resuelto en estos casi 30 años, se han anulado solo 73 elecciones. Esto significa que solo se ha anulado el 0.27% de las elecciones que le han llegado ante su conocimiento. Esto también implica que la nulidad de una elección es una característica totalmente excepcional. Es una característica absolutamente, pues casi diría, es como ver un cometa, me doy a entender, como cuando uno voltea y ve una estrella fugaz. Es algo raro, sucede, sí, pasa, pero es algo relativamente infrecuente. Ahora, dicho lo anterior, hay que decir que se nos presentó una propuesta de anulación de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente por el tema de los acordeones. Sin embargo, a mi juicio en el proyecto se hacían alguna serie de suposiciones y una serie de ideas generales que no se encontraban, probadas. Se decía que existía una estrategia ilícita, coordinada y sistemática, y sobre todo generalizada, para influir indebidamente el voto de la ciudadanía a través de la distribución de estos acordeones. Bueno, según lo que demostramos ayer, pues en la discusión, es que no hay una sola prueba en el expediente de que un ciudadano identificable haya sido presionado o inducido al voto por el uso de un solo acordeón. Es más, que de todas las casillas que se instalaron, que fueron varias decenas de miles, bastantes más de 80,000, solamente 13 casillas fueron establecidas por el INE en las cuales hubo algún tipo de acordeón presente. Todavía más, se habla de que había 3,188 acordeones en el expediente, pero también como hacíamos notar que estos acordeones o supuestos acordeones, pues eran acordeones que no se habían usado el día de la jornada, que no sabíamos quién los había aportado o en su caso, quién los había fabricado. Se habla de financiamiento público ilícito o financiamiento privado ilícito, pero en todo caso, en ninguno de estos tipos de financiamiento sabemos quién financia. Es decir, estamos ante una serie de suspicacias que algunos de mis compañeros, para ellos eran suficientes para anular la elección. Ahora, esto a mi juicio y a juicio de la mayoría no era suficiente. Como le hago notar en este momento, si es que se mandaron a hacer los acordeones, no sabemos cuántos se mandaron a hacer. Si es que se mandaron a hacer acordeones, no sabemos quién los mandó a hacer. Si es que se mandaron a hacer acordeones, no sabemos cómo se distribuyeron entre la ciudadanía. Si es que se mandaron a hacer acordeones, no sabemos si la ciudadanía efectivamente cambió su voto por un acordeón. Ya me doy a entender. Pareciera como si el acordeón fuera una especie de objeto mágico que se le entregaba en la mano a la ciudadanía y de esa manera esta persona que recibía el acordeón se convertía en una especie de oveja ciega y acrítica
que obedecía ciegamente el acordeón y que no podía llevar a cabo su voto de manera libre. Los proyectos que se nos presentaron, llenos de, repito, de inferencias y de suspicacias, pero con ninguna de estas dos cuestiones se podía anular. Aseguraba que esta estrategia había sido fundamental y debía llevar a la nulidad de la elección. Pero ¿cómo podía llevar a la nulidad de la elección si ni siquiera estaba aprobado que hubiera un solo modelo de acordeón? Y al contrario, había 51 tipos diferentes de acordeones. ¿Quiénes eran los que habían hecho los acordeones? Personas públicas, privadas, gobiernos locales, municipales, el federal. ¿Quiénes? Y todas esas preguntas no tenían demostración alguna en el proyecto. En pocas palabras, no había pruebas. Nunca hubo pruebas. Las pruebas eran, en el mejor de los casos, ridículas. Y por el otro lado, si no estaban probados los hechos, mucho menos eran determinantes. Entonces, como le decía yo, se han validado elecciones muy complejas. Yo fui secretario en el año 2006 y puedo decirle que en el año 2006, vamos a decirlo, hubo una presidencia de la República prácticamente empatada. Se demostró que el Ejecutivo Federal ilícitamente se metió en la elección, se demostró que hubo campaña sucia, se demostró que hubo financiamiento gubernamental ilícito y sin embargo se validó la elección. ¿Qué significa eso? Que la validez es la regla y la excepción es la nulidad. En este caso, no hubo pruebas, nunca fue determinante una conducta no probada y además, como le digo, la nulidad es algo que solo por excepción se llega a actualizar. Magistrado, uno de los argumentos que entiendo se plantearon ayer y también han estado en la conversación de las últimas semanas y meses es esta, lo que llaman algunos, extraña coincidencia, en el sentido de que los nombres que aparecían en estos acordeones, que como bien nos explica no se conoce el origen de estos documentos, coinciden con los que finalmente fueron elegidos. Esto ¿qué decir a esto, magistrado? Porque en la conversación de ayer en el tribunal, pues se decía que, por ejemplo, las estadísticas no necesariamente probarían alguna irregularidad. ¿Qué decir a esto, magistrado? Yo lo primero que habría que decir es que el amicus curiae que fue presentado con estadísticas, la primera pregunta que habría que hacernos es, ¿la persona que suscribe el amicus curiae es una persona independiente e imparcial y, lo más importante, sin una tendencia partidista o política de algún tipo? La siguiente cuestión que nos tenemos que preguntar es, ¿se trata en realidad de un amicus curiae o se trata en realidad de un alegato? Porque parece un alegato, esa es la verdad. Y si es un alegato, pues tiene que ser tratado no como amicus curiae, sino como parte. Ahora, si no es amicus curiae y no es alegato, entonces se trata de una pericial. Y para que una prueba pudiera ser válida, pues tendría que pasar por el principio de contradicción, es decir, tendría que habérsele dado vista de esto a las partes perjudicadas para que dijeran lo que a su derecho conviniera y presentaran otras periciales, es decir, se presentan números, pero sin que otro perito en números digan si están bien o mal los números. Ahora, viene una segunda cuestión que hay que decir también, mire, de los 51 tipos de acordeones diversos que se encuentran en autos, ¿de acuerdo?, en realidad no tenemos ninguno en autos que sean del día de la jornada o anterior al día de la jornada. No hay uno solo. Entonces, ¿cómo sabemos que los acordeones que están en autos y que coinciden con los resultados son efectivamente los que se usaron en la jornada? ¿Y cómo no sabemos que estos acordeones fueron manipulados o creados después de conocidos los resultados? Porque las demandas se presentaron el 19 de junio, es decir, 18 días después de que se presentó, de que se llevó a cabo la elección. Mire, como le digo, más allá de suspicacias o sospechas, tenemos que ser serios como jueces y ser imparciales. Puede que no nos guste la reforma judicial, puede ser que tengamos opiniones en contra, pero no por eso simplemente tenemos que llevar a la nulidad de la elección. Nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución, aunque la Constitución
no nos guste. Y finalmente, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con esta votación que hubo el día de ayer, ¿terminaría ya el proceso de calificación de la elección del Poder Judicial o qué es lo que restaría, magistrado? No, a ver, terminamos ya la calificación de la elección de ministros. Todavía hay, según recuerdo yo, asuntos que tienen que ver con Tribunal de Disciplina Federal, hay también asuntos que tienen que ver con jueces de distrito, magistrados de colegiado y, por supuesto, tribunales locales. Y salas regionales del tribunal. Todavía nos queda una semana de bastante trabajo. Pues estaremos entonces muy pendientes de la actividad en el Tribunal Electoral y por lo pronto le agradezco estos minutos y la conversación con la audiencia de Imer Noticias, magistrado Felipe de la Mata. Gracias, Alberto. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.